Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Ya está con nosotros nuestro coloproctólogo, el doctor Carlos Andrés Martínez Vega, a hablar un tema interesante sobre apendicitis, qué complicaciones puede dar, la sintomatología y ojo con aquellos medicamentos que no podemos ingerir porque predispone quizá a que se incremente el dolor. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Odili, muchas gracias por invitarme este viernes a acompañarlos con este tema que es muy interesante en Acción 10 en la mañana, como es apendicitis, ya que es una enfermedad que lastimosamente la persona, por automedicarse, pueden suceder múltiples complicaciones e incluso hasta la muerte en algunos casos. Sí, ¿para qué o qué función tiene el apéndice en nuestro cuerpo? Ok, el apéndice es un órgano que está al inicio del colon, ¿verdad? La función principalmente es en la edad infantil porque produce ciertas células que nos ayudan a las defensas. Sin embargo, a medida que avanza nuestra edad, este órgano ya no se utiliza. Okay. Sin embargo, en algunas ocasiones se puede enfermar y darse la patología que se conoce como apendicitis aguda, okay, que provoca un abdomen agudo en la persona. Por tal motivo, es importante hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad para evitar múltiples complicaciones en la persona. Algo que es importante mencionar, Odili, al amigo televidente de Acción 10 en la mañana, es que la apendicitis se caracteriza por un dolor abdominal que inicia alrededor del ombligo y luego se localiza al lado derecho de nuestro abdomen y se puede acompañar de fiebre, temperatura mayor de 38 grados centígrados, pérdida del apetito, náuseas, vómitos e incluso incapacidad de la persona para poder caminar o levantarse a causa de este dolor. Sin embargo, debemos de realizar un diagnóstico diferencial y determinar realmente si la causa de ese dolor abdominal que presenta en ese momento la persona es causada por una inflamación del apéndice secal. Doctor, ¿qué otras complicaciones puede dar y que no necesariamente es apendicitis? Porque se puede confundir a otro tipo de enfermedades o patologías. Muy buena pregunta, Odili, la que me estás realizando ahorita con respecto a que esta enfermedad se puede confundir con otras patologías. Principalmente, la confusión se puede dar en el género femenino. ¿Por qué? Recordemos que el género femenino en el hueco pélvico posee algunos órganos de reproducción como son el ovario, las trompas uterinas, el útero. Entonces nosotros como médicos debemos de realizar un diagnóstico diferencial en la persona del género femenino e incluso descartando un embarazo ectópico, es decir, un embarazo que se haya formado fuera de la cavidad uterina y que puede provocar datos de irritación peritoneal, es decir, un dolor abdominal generalizado. También en algunos casos, Odili, hay algunas personas, algunas mujeres que al momento que están ovulando le provoca un dolor intenso y también es parte del diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda. Otra patología del diagnóstico diferencial es la colitis aguda, es decir, la inflamación del colon como consecuencia ya sea de una infección, de una bacteria, de un parásito o de algún tipo de estrés. Ok, doctor, ¿cuánto tiempo duran los síntomas para que sea una apendicitis grave o ya sea indicado para hacer una cirugía? ¿Cuánto tiempo debe esperar el paciente también para una cirugía o no se debe esperar? El diagnóstico temprano de la apendicitis aguda es fundamental para evitar las complicaciones. Un dolor, como decía anteriormente, inicia en la región periumbilical y luego se localiza en la fosa ilíaca derecha en aproximadamente 7 a 12 horas, dice la literatura. Sin embargo, recordemos que en la medicina 2 más 2 siempre no es 4. Entonces hay cuadros atípicos a la apendicitis, que puede empezar con un dolor abdominal asociado a diarrea, un ejemplo. Y la persona piensa que es una gastroenteritis, se automedica y de pronto el apéndice se estalla, se perfora, se ría el pus en la cavidad abdominal y se puede complicar el paciente. Okay. Por eso es importante, Odili, recordarle al amigo televidente de Acción 10 en la mañana que es importante no automedicarse. Y si existe un dolor abdominal, mejor acudir al médico para que determine
el origen de este dolor abdominal. Ya como te mencionaba anteriormente, en el género femenino hay múltiples causas de dolor abdominal. Sin embargo, en el varón, el dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, hasta que se demuestre lo contrario, decimos nosotros los médicos, es una apendicitis. ¿El estreñimiento podría confundirse a ser algún tipo de síntoma de apendicitis, doctor? Es que sí se puede confundir el estreñimiento, porque en algunas personas el estreñimiento de más de 2-3 días sin ir al baño a evacuar provoca mucho dolor abdominal difuso, e incluso una diverticulitis aguda también se puede confundir con una apendicitis. Por eso insisto en el amigo televidente de Acción 10 en la mañana que no deben automedicarse y acudir al médico para que le realice un examen físico e interrogatorio adecuado para determinar el origen del dolor abdominal. 2222-7808, 2222-7808, si desean hacer alguna consulta en este momento, con muchísimo gusto el doctor Martínez Vega le puede dar la respuesta que ustedes necesitan. Doctor, a diferencia del dolor en vesícula, como usted ya nos ha abordado en otros momentos, que duele a un lado y quizás es la vesícula la que está doliendo, cuando es apendicitis, ¿es en la zona donde está la apendicitis en realidad que duele? Sí, principalmente cuando es una apendicitis típica, es decir, un apéndice que está localizada normalmente al inicio del colon, al inicio del ciego, al final del intestino delgado, el dolor es al lado derecho. Sin embargo, hay algunas ocasiones que es menor del 0.5% que el apéndice se localiza debajo del hígado. Entonces puede provocar un dolor en la zona hepática que se puede confundir con piedras en la vesícula o una colecititis aguda, pero son casos muy raros y muy excepcionales. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, quiero hacer una consulta. Sí, le escucha el doctor. ¿Aló? Sí, le escuchamos, adelante. Sí, yo tengo una niña de 8 años. Ella presenta bastante dolor abdominal, pero al lado derecho. Quiero consultar si eso se relacione con algo de la apendicitis o se debe a otra patología. En este caso, la niña que ya es un dolor crónico abdominal probablemente se deba a que esta persona esté cursando con una colitis, y la colitis provoca dolor abdominal, un dolor abdominal que se va y se viene y que en algunas ocasiones incrementa con algún tipo de alimento o estado psicológico de la persona. Entonces son diagnósticos diferenciales. Obviamente el dolor de la apendicitis provoca un abdomen agudo en la persona, es decir que es un dolor que debe de tratarse inmediatamente, y recordar que la apendicitis, el único tratamiento que existe actualmente y siempre ha sido realizar la cirugía. Sin embargo, ahorita en el siglo XXI, el abordaje ideal de la cirugía de apendicitis es vía laparoscópica, por mínima invasión, con una camarita, ¿verdad?, que se introduce por el ombligo, unas pinzas que se introducen en el abdomen y se extrae el apéndice. Y el diagnóstico en las primeras 24 horas es fundamental para evitar las complicaciones que un paciente puede tener cuando se perfore este órgano. Y hablando de complicaciones, doctor, ¿qué sucede? Vamos a poner en este momento, digamos que el paciente ya está teniendo dolores excesivos, está teniendo temperaturas, se puede presentar vómitos, le consulto. ¿Y qué sucede si damos medicamentos efervescentes? Ok, ese es uno de los errores más comunes que lastimosamente cometemos las personas, que nos automedicamos, ya sea algún medicamento efervescente, analgésico, acetaminofén, ibuprofeno. Entonces lo que provocamos es que enmascaramos, es decir, encubrimos el cuadro clínico que viene teniendo el paciente, y probablemente cuando ya llegue a la unidad hospitalaria o a su médico, esta persona va a llegar con la apéndice perforada, y una perforación de un apéndice significa que se regó pus en la cavidad abdominal, se provoca una enfermedad que se conoce como septicemia, es decir, hay una sepsis abdominal, y el paciente, en vez de estar un día hospitalizado, puede pasar hasta 4 o 5 días con manejo de antibióticos, en manejo en conjunto con infectología o con cuidado intensivo, si en algunos casos los pacientes salen a ventilador mecánico, un ejemplo, es decir, a una respiración, porque
recordemos que los mayores factores de riesgo de una apendicitis complicada es cuando el paciente posee una obesidad, una diabetes mellitus o enfermedad inmunológica que pueden enmascarar el cuadro de una apendicitis aguda. Como no, doctor Carlos Andrés Martínez Vega, gracias por habernos acompañado. ¿Hay que cuidarnos siempre con la alimentación en relación a esto? La alimentación no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la apendicitis aguda, son etiologías diferentes. Sin embargo, siempre hay que recordar que la prevención hace la diferencia y que la alimentación sana y saludable ayuda a prevenir múltiples enfermedades. Gracias por habernos acompañado. Ahí veíamos los números de teléfonos en pantalla del doctor Carlos Andrés Martínez Vega. Él es coloproctólogo y puede ayudarle muchísimo a las consultas que ustedes hagan. Vámonos de inmediato con la chica de los colochos bellos, Tatiana. Tati, buenos días.